Ahora tenemos al aire el programa Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, con nuestro amado hermano René Álvarez, Ana Rivera y Alondra Álvarez. Vive Dios. Amén, amén. Aleluya. Dios le bendiga en esta hermosa tarde del Señor, ¿verdad? Una tarde más en la que el Dios del cielo le ha placido por medio de su amor y su infinita misericordia, permitirnos estar sobre nuestros pies, poder abrir nuestros ojos, ver y contemplar las lindas y hermosas maravillas de su creación, que nos ha permitido por medio de su misericordia estar un día más de pie, poder abrir nuestra boca y dar una alabanza al Dios del cielo, al merecedor y dueño de la misma. Esta que te habla es tu hermana en Cristo, la hermana Ana Rivera, ¿verdad? Aquí junto a mi amado esposo René Álvarez y Alondra Álvarez, ¿verdad? En este su programa que se transmite todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ministerio que el Dios del cielo le ha placido, ¿verdad? Darnos a través de esta su emisora Radio Victoria en Cristo 1710 AM. Así que reciban un caluroso abrazo de parte nuestra, un saludo de lo más profundo de nuestro corazón para cada uno de ustedes que nos está sintonizando a través de la radio por la onda 1710 AM y a través de la internet por la www.radiovictoria1710am.com. Los teléfonos que respiran vida en esta hermosa tarde, ¿verdad? Que nos puede estar llamando para oración o petición, ¿verdad? O lo que tenga que ver, ¿verdad? Con este humilde ministerio, ¿verdad? Es el 787-534-6634. 787-534-6634. Y nuestro pastor radial, ¿verdad? Manuel Arismendi estará atendiendo, ¿verdad? La llamada haciendo a punto, y nosotros estaremos alzando ese clamor al Dios del cielo. También nuestro número personal para lo que tenga que ver con todo este humilde ministerio, del cual nos puede dar un mensaje también, ¿verdad? En medio del programa o cualquier cosa que necesite, ¿verdad? Para oración o petición después del mismo. Es el 787-435-7761. El 787-435-7761. Quiero también así saludar, ¿verdad? A nuestra amada congregación, la Iglesia Cristo Misionera, la cual se encuentra radicada y ubicada en el barrio de Aguabo, en las parcelas nuevas del pueblo de Nahuabo, ¿verdad? La que nos honra en pastorear, nuestra reverenda Noemí Navedo. Un saludo para ellos también. Y de igual manera también quiero saludar, ¿verdad? Por aquí a todos esos que se encuentran conectados con nosotros a través de la internet, ¿verdad? Allá en Massachusetts, New York, ¿verdad? A través de la Network 6, la Network 960 AM Massachusetts, ¿verdad? Un saludo para todos esos hermanos que nos están sintonizando a través de esa emisora, ¿verdad? Así que les exhorto a que no se despeguen de ahí ni un momento, ni un instante, porque la palabra que Dios tiene hoy para ti es una palabra que va a impactar tu vida, es una palabra que te va a ministrar y va a ser de gozo para tu vida. Así que así, ¿verdad? Paso rápidamente los micrófonos a mi amada hija Alondra Silvagnoli. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a todos los radioyentes y fieles oyentes y televidentes que están en sintonía de esta su emisora Radio Victoria en Cristo 1710 AM. Amén, aleluya. No te puedes despegar ni sintonizar, porque Dios ha de ministrar grandemente y poderosamente a tu vida. Aleluya. Una palabra de transformación, de edificación, de renuevo. Amén, aleluya. Que Dios extiende su misericordia para ti, amigo y hermano que nos está sintonizando. Aleluya. Aleluya. Así que nos puede llamar al 787-534-6634 con nuestro hermano presidente radial. Amén. De pasar las llamaditas y hemos de estar así clamando e intercediendo por su petición. Amén. Un saludo a mis pastores Carlos Bravo y Regina Gómez. Pertenezco y persevero en la Iglesia de Dios Incorporada, la cual se honra en pastores los mismos. Un saludo cordial para aquellos hermanos que están en sintonía, amén, de esta su emisora de edificación. Así que sin más preámbulos, le paso a mi hermano René, que es el que está, amén, a cargo del mensaje de esta gloriosa tarde de bendición. Dios bendiga en esta hermosa tarde que ha hecho el Señor. Estamos más que gozosos, contentos, ¿verdad? De poder estar aquí, ya que, ¿verdad? El Dios del cielo le ha placido en su misericordia, ¿verdad? Darnos un día más de vida, ¿verdad? En el cual podemos poner nuestros pies sobre la tierra, ¿verdad? Y caminar hacia el objetivo que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Una vez ha depositado la palabra, ¿verdad? Que es predicar su evangelio, oiga, a toda criatura, ¿verdad? El que creyere y fuera salvo será bautizado, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, usted procure, ¿verdad?, abrir su corazón a Cristo en esta hermosa tarde, porque estamos en el último tiempo, oiga, amado hermano, y estamos gozosos, ¿verdad?, de estar aquí, ¿verdad?, en esta Radio Victoria en Cristo, a cual saludo en esta hermosa tarde, ¿verdad?, a mi pastor radial y familia, ¿verdad?, y amigo, mi gran amigo Manuel Arismendi, a toda su familia, ¿verdad?, que está en los predios de la emisora, ¿verdad?, así que a todos los fieles oyentes, todos los que a través de
de las ondas etéreas prestan sus oídos, ¿verdad? Como siempre lo hacen a través de esta emisora, ¿verdad? Un saludo cordial allá en New York, en Massachusetts, todos los que están conectados por internet, ¿verdad? Así le enviamos un cordial saludo. Amén, Y vamos rapidito santo. a lo que vinimos, a la poderosa palabra del Señor, la cual se encuentra, si tiene la distancia, ¿verdad? Una Biblia, puede buscarla, ya que cada uno de nosotros vamos conforme a la voluntad de Dios del cielo, siempre, ¿verdad? De acuerdo a la palabra, ¿verdad? Así que se encuentra en San Juan, capítulo 9, versículo del cual vamos a impartir, versículo 1 al 3, la base, y luego vamos a seguir tocando versículos hasta el versículo 12. Y la palabra del Dios del cielo se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que vamos a repetirlo. San Juan capítulo 9 versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo: no es que pegó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, tú que moras en las alturas, Dios mío, y salvas al pecador, venimos delante de tu presencia. Oh Dios mío, porque tu presencia la que provocamos en esta hora. Oh Dios mío, a través de las ondas etéreas, porque tú derrames tu gloria, Padre, y tu poder, que tú desciendas, Padre, con tu pueblo en la obra, Señor. Levántate, reactiva, renueva y comienza a hacer la obra, Padre. En cada uno de tus hijos, de tu pueblo, de tu siervo que está en sintonía, Padre, que está hambriento y sediento una palabra, Dios, una palabra poderosa, Dios mío, Espíritu Santo, eso tocamos tu presencia, Padre, porque reconocemos que nada tenemos, nada somos, aquel grande, el poderoso, el fuerte, el batalla, eres tú, Rey de Reyes, Señor de Señores, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque tú mi amado lo compartes, Jehová, tu gloria con nadie, mi Dios, tú eres el que te pertenece y le pertenecerá por los siglos de los siglos, mi Jesús. Glorifícate, Dios, y habla tu pueblo, mi amado. Te la damos a ti, Dios mío, porque a ti te pertenece. Amén, amén, amén. Amén. El tema que Dios me ha dado en esta hermosa tarde es el propósito de Dios. Nadie lo conoce. Amén. El propósito de Dios nadie lo conoce. Oiga, porque cuando el Dios del cielo me profundizó, oiga, en San Juan capítulo 9, oiga, versículo 1 al 3, que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, estos sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, claramente podemos ver, oiga, que claramente, oiga, el Dios del cielo tenía que pasar, oiga, a hacer un milagro, oiga, a través, oiga, de las santas escrituras, oiga, en San Juan, oiga, nos exhorta que aún los discípulos que andaban con el maestro no reconocían el propósito que Dios tenía. Esto es en la historia claramente, oiga, Jesús quería demostrar algo, oiga, Jesús quería enseñar, oiga, a estos discípulos, oiga, que el propósito que él tenía para, aleluya, para este hombre, oiga, el propósito, el milagro, el impacto de poder, oiga, nadie lo conocía. Él era el maestro el que conocía. Él era el hijo del hombre que vino, oiga, dejó un reino inconmovible, oiga, para demostrarte a ti, a mí, a través de las historias, oiga, que era un Dios poderoso, sí, que se convirtió en carne, pero cada uno de los milagros, a través de la parábola, a través de las historias, oiga, para que tú reconocieras en medio de nuestro proceso, en medio de, aleluya, nuestro propósito, oiga, lo que tú y yo lo entendamos, oiga, que nos mantengamos firmes ahí, porque claramente podemos verlo, oiga, a través, aleluya, de la historia de la mujer del flujo de sangre, oiga, a través, aleluya, del que estaba también, oiga, paralítico allí en el estanque de Betesda, oiga, tantas parábolas que hay en la palabra del Señor, oiga, donde el propósito de Dios nadie lo conoce. Eso es lo que el Dios del cielo me hace ver, oiga, que es igual en que estas vidas, aleluya, cuando ocurre, oiga, en situaciones y pruebas, aleluya, que no entendemos, para luego Dios glorificarse en nuestras vidas. Es seriamente, claramente, oiga, que Dios dejó establecida una palabra contundente, oiga, para usted y para mí, para lo que no entendamos en medio de nuestro proceso, oiga, nos mantengamos firmes, oiga, en ver las cosas grandes que hace Dios en nosotros.
Era cierto, oiga, que el Dios del cielo, oiga, hermano Manuel, tenía que enseñarle a los discípulos que algo iba a acontecer. Oiga, porque mientras ellos desconocían, le hacían una pregunta al maestro. Esto es lo que me llama la atención claramente. ¿Sabe por qué? Yo te voy a explicar por qué ellos no tenían el conocimiento. Ellos quizás creían que estaba pecando, quizás creían que era un castigo. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del cielo le quería hacer ver a cada uno de ellos que el propósito del Dios del cielo, que el propósito del Padre, que el propósito del Hijo, que el propósito del Espíritu Santo, nadie lo había de conocer. Por tanto, aleluya, esto es como cuando, aleluya, yo me fui profundizando en esta, aleluya, poderosa palabra. Oiga, amado hermano, amado amigo, oiga, cuando nos pasa a nosotros, aleluya, un proceso que vamos llevando, aleluya, cuando nosotros estamos en la prueba, es cuando nosotros estamos en el propósito de parte de Dios. Oiga, mucha gente, oiga, se levanta sin reconocer, oiga, sin saber, aleluya, lo que Dios está haciendo, porque tenemos que reconocer que el ser humano, tenemos que reconocer que usted y yo una vez, aleluya, entramos al camino de Dios. Oiga, no caminamos por casualidades, caminamos por propósitos de parte de Dios. Pues es claramente, oiga, que hay mucha gente, aleluya, que quizás, aleluya, que en medio de su propósito, en medio de su camino, le pregunten así, aleluya, como los discípulos, ¿quién pecó? Sin reconocer, aleluya, que Dios tiene algo establecido en su vida para usted y para mí. Amén, aleluya. Aleluya. Vivimos por testimonio, amado hermano. Predicamos por testimonio. Oiga, ya hace, aleluya, unos días, aleluya, caminamos por procesos, por situaciones, por pruebas. Déjame decirte una cosa. Esto es lo que nos afirma y nos lleva a ver que estamos sobre la voluntad de Dios. Oiga, porque sí es claro que vamos a caminar, oiga, amado hermano, por la bonanza. Pero déjame decirte una cosa. No podemos estar en la bonanza todo el tiempo. Vamos a estar como un sub y baja en la prueba, en medio del propósito, para que nosotros aprendamos a reconocer al maestro. Porque si usted se fija bien en esta poderosa palabra, ellos estaban haciéndole una pregunta porque ellos desconocían. Quizás en ese momento a ellos les parecía, oiga, que quizás ese hombre, aleluya, había estado pasando por esa ceguera. ¿Sabe por qué? Porque quizás había cometido un pecado. Eso es también lo que nos ocurre a nosotros en medio del proceso, en medio de la situación. Oiga, amado amigo, amado hermano, oiga, cuánta gente en medio de tu situación se han levantado, oiga, aleluya, difamándote, quizás, aleluya, murmurando sobre ti, en medio de la situación, en medio de la aflicción, en medio de tu problema, sin reconocer el propósito que Dios tiene establecido para tu vida. Siempre es un propósito, amado hermano. Siempre hay algo que Dios ha de sacar de nosotros. Oiga, lo importante es que usted y yo nos mantengamos. Oiga, no importando, aleluya, lo que cada uno de nosotros veamos a nuestro alrededor. Porque quizás, aleluya, si este ciego, aleluya, él se estuviera imaginando, oiga, aleluya, que era otra clase de cosas que iba a ocurrir. Él hubiese, aleluya, se hubiese marchado sin recibir al maestro. Aleluya, se mantuvo, aleluya, a lo mejor sin tener la visión, oiga, para sentir, aleluya, y ver que algo iba a acontecer en tu vida. Aleluya, así tiene que pasar en tu vida y en la mía. Porque claramente, oiga, amado hermano, déjeme decirle una cosa. Esta poderosa palabra, cuando el Dios del cielo, oiga, me llevó al libro de San Juan capítulo 9. Oiga, yo le preguntaba a Dios, aleluya, porque cuando comenzamos a escudriñar y el mensaje, oiga, que hasta ahora la gloria y la honra es del Señor, baja directamente del cielo. Aleluya, comenzamos a hablar con el maestro. Oiga, comienza a bajar el tema. Oiga, y cuando, aleluya, yo comencé a profundizarme en esta poderosa palabra, déjame decirte una cosa. Me fui al significado de propósito. Oiga, porque me llevaba la atención y yo le decía al maestro, sí, porque de eso predicamos, de eso vivimos, de eso caminamos en tu, aleluya, en tu camino, de un propósito establecido para la vida en tuya, para la vida mía. Pero claramente cuando me fui, oiga, amado amigo, amado oyente, al significado de propósito, oiga, quiere decir intención, voluntad, determinación firme de hacer algo, objetivo que se pretende alcanzar. O sea, claramente, oiga, cuando yo me fui en este significado, oiga, de propósito, el maestro, el Dios del cielo, me hacía ver y me decía la intención que, aleluya, en la intención, en el significado de propósito, oiga, la intención que tiene para usted y para mí, en la voluntad, aleluya, amén, que Él tiene
tiene que hacer en medio del propósito de tú y yo mantenernos en la determinación firme, en la que Dios va a hacer en medio, aleluya, en nosotros, permanecer firme, porque tenemos que reconocer que en medio del propósito, y hago una pausa aquí, oiga, nosotros tenemos que esperar y hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Mucha gente se mueve de los propósitos, no son cumplidos en su vida, porque claramente, oiga, no esperan a que el maestro haga la voluntad de él, el objetivo, oiga, lo que Dios pretende alcanzar en nuestra vida, una gloria poderosa en medio de nuestro propósito. Sabemos que muchas veces, oiga, los propósitos están establecidos en pruebas, en situaciones que nos vienen, oiga, porque es el propósito que tiene que estar establecido en nuestras vidas, es como el significado, oiga, final, a lo que es el objetivo que Dios tiene para alcanzar en tu vida y en la mía, una glorificación poderosa, una glorificación de testimonio, porque es como dice en el versículo 4, más es necesario, Jesús les dijo, más es necesario, aleluya, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea, tenemos que reconocer, aleluya, que debemos, aleluya, caminar, aleluya, por propósito, no por casualidades, aleluya, los acontecimientos de nuestras vidas, aleluya, que es algo que Dios permite, oiga, aleluya, y el llamar la atención en nuestras vidas, para que siempre, aleluya, se cumpla su propósito, es necesario, aleluya, como en esta historia, que el Dios del cielo llame la atención tanto, oiga, déjeme decirle, cuando usted se pone a fijarse y escudriña la poderosa palabra del Señor, no tanto él estaba cumpliendo un propósito en la vida de este hombre, sino él estaba cumpliendo un propósito establecido tanto en la vida de ese hombre como en la vida de la demás gente, porque a través de su testimonio iban a ver el poder grande que el Dios del cielo había obrado en esa vida. Aleluya, pero claramente estamos viendo en este tiempo, el último tiempo final, en los cuales, aleluya, estamos en la recta final, estamos en un tiempo donde se ha de levantar, aleluya, tanta cosa a nuestro alrededor en medio de nuestro propósito, en medio de nuestras situaciones. Lo importante es que tú te mantengas, aleluya, fijo. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú y yo no conozcamos el propósito de Dios, oiga, aleluya, el Dios del cielo sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Por tanto, aunque tú y yo no lo conozcamos, por eso el Dios del cielo me dio el propósito de Dios, nadie lo conoce. Tú y yo debemos mantenernos firmes, aleluya, perseverando, confiando en el maestro, oiga, firmemente. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente está de ti, de mí, esperar, confiando en Dios, en aquel que nos llamó, en aquel camino, aleluya, que hemos cogido, que dice su palabra, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, no importando lo que veamos, no importando lo que no entendamos, mantengámonos firmes, porque qué testimonios tenemos, oiga, hermano Manuel Arismendi, oiga, en medio del proceso, tanta gente, aleluya, que se debieron ocupar, oiga, en dar un buen consejo, en guiarnos, quizás en el sentir el apoyo. Ahí es que estamos viendo en este último, aleluya, tiempo, que el amor de muchos se enfriará, oiga, porque que muchos, aleluya, dieron un mal consejo, oiga, amado amigo, amado oyente, en medio de nuestro proceso, cuánta gente, oiga, murmuraron y hablaron, pero a la distancia nos mantuvimos firmes para ver la gloria de Dios, para Dios hacernos ver, oiga, para Dios destapar y ver, hacernos movernos, quizás de donde nos encontrábamos, porque el propósito de Dios nadie lo conoce. Pero déjame decirte una cosa, Dios claramente nos exhorta y nos habla que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios que a la larga ha de enseñar el porqué de cada propósito establecido en nuestras vidas. Eso, amén, hermano René. Por eso dice, aleluya, la palabra de San Juan capítulo 9, verso 1, claramente: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Sabes que cuando hay un propósito de parte de Dios en tu vida, cuando hay un propósito, aleluya, de parte del Señor en la vida del ser humano, ¿sabes qué? Aleluya, tiene que pasar por un proceso, tiene que haber una transición, un camino que tú y yo tenemos que transitar, que muchas veces es difícil, que muchas veces son procesos que nos duelen, que muchas veces no los comprendemos, muchas veces no lo entendemos, pero sabes que cuando hay un propósito, aleluya, tiene que haber este proceso, porque es lo que nos impulsa, nos comienza, aleluya, ¿sabes qué? A dar la fortaleza y la resistencia para comenzar a llegar al propósito de Dios, para comenzar a llegar al propósito
Dios tiene predestinado para tu vida. Sí, ¿Sabes Señor. qué? Los discípulos, aleluya, con su mente carnal, aleluya, no entendían el propósito que había diseñado para con este hombre. ¿Sabes qué? Tal vez el hombre no entienda, aleluya, ni comprenda, aleluya, el poderoso propósito que hay en tu vida. No entiende y tal vez te juzgue, no entiende y tal vez te señale, no entiende y tal vez te deseche, no entiende y tal vez te discriminen. Ay, Pero santo, ¿sabes aleluya. qué? La palabra poderosa, aleluya, que Jehová comenzó a responderle a sus discípulos fue la siguiente: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Eso es. O sea, en otras palabras, eso le dijo: no es que me falló, no es que quedó distinguido de mi gracia, no es que tiene mi mano puesta, no es que está condenado, sino para que yo me glorifique en él. Es para que vea mi mano, Eso es para que vea mi poder sobre su vida, es para que vea que yo me voy a mover a favor de él. Y así Dios te dice esta tarde, aleluya, que Dios, aleluya, se va a glorificar poderosamente en tu vida. Tal vez tú digas: es que ya no hay solución para mí, es que yo no entiendo, es que yo no comprendo por la situación que yo estoy transcurriendo. Pero Dios te dice: tal vez no lo entiendas, pero es porque hay un propósito para ti, porque es que va a ver mi gloria sobre Eso ti, es, porque es que va a ver que los mares se van a calmar, que la tempestad, aleluya, se va a calmar y que la montaña, aleluya, se removerá por el poder de mi Santo, aleluya. presencia. ¿Sabes qué? Aleluya, dice después el verso 4: me es necesario hacer la obra que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo en la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque en Siloé. Es que es traducido enviado fue entonces y le lavó y regresó viniendo. ¿Sabes Santo, qué? aleluya. Algo ilógico ante la visión carnal, algo ilógico que tú dices, aleluya, claramente con saliva y lodo. Es que este ciego que era ciego ahora menos va a ver, ahora menos va a visualizar, aleluya. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios tiene un propósito, nadie lo conoce. Lo que para el hombre no tiene sentido, no tiene razonamiento, no tiene funciones, no hay nada. De ahí Dios saca algo, aleluya, porque Dios es un experto en hacer de la nada perfección, Eso obras y es. proezas. Por tanto, ¿sabes qué? El proceso tuyo que tú estás transcurriendo para alcanzar el propósito tal vez no tenga sentido para el hombre, tal vez no tenga, aleluya, ningún funcionamiento importante, pero ¿sabes qué? Para Dios y para ti es importante. Por tanto, tú sigue marchando en ese propósito, sigue conquistando, aleluya, porque sabes que la palabra en la que tú y yo nos tenemos que concentrar perpetuamente no es la del hombre, sino es la del Rey del Rey y Señor de Señores, que es la que permanece para siempre, es la que se cumple en tu vida y en mi vida. Porque la del hombre puede, aleluya, ¿sabes qué? Decir tantas cosas, pueden acusarte, pero ¿sabes qué? Esa es vana, esa no permanece. La que permanece es la promesa de Dios en tu vida. La que permanece es cuando Dios te escogió desde el vientre de tu madre con un propósito poderoso. Cuando te dijo: yo te llevaré por luz a las naciones. Cuando te dijo: yo te daré una palabra que vas a decir libertaos y los cautivos saldrán libres. Sí, por Señor. tanto, ¿sabes qué? Aleluya, lo primordial que tú y yo tenemos que tener en nuestro caminar es la obediencia a Dios, aleluya, la confianza en Dios en medio del propósito. Porque ¿sabes qué? Este ciego creyó en la palabra de Dios. Él podía decirle a Jesús: pero ¿por qué tú me echas lodo? ¿Por qué tú escupes? No, él comenzó a quedarse en Sí, silencio, Señor. a dejar que Dios obrara y trabajara. Por tanto, deja que Dios trabaje, deja que Dios, aleluya, haga lo que vaya a ser el proceso tuyo, que tal vez no lo entiende y te, aleluya, y sea impaciente. Pero una de las cosas que Dios demanda de vosotros es la paciencia en medio del proceso. Hay que tú esperes, porque el tiempo de Dios es perfecto, pero el tiempo tuyo y mío, aleluya, ni como nosotros queremos que sea nuestro propósito, no va a marchar bien. Eso es. Tal vez tú digas: es que yo no lo quiero así, yo lo quiero así, pero así no va a funcionar como Dios quiere que funcione en ti. Por tanto, ¿sabes qué? Por eso también dice la palabra, la poderosa palabra que nos habla, aleluya, de la historia de Bethesda. Esta poderosa palabra que, ¿sabes qué? Cuando aquel hombre estaba, aleluya, paralítico, allí en Jerusalén, acerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, los ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de
cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que se decía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaban ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando salís del agua. Entre tanto que yo voy, a otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabes que había un propósito también para con este hombre? Había un propósito poderoso, que sabes que cada vez que él quería ser sano y que ese propósito al efectuado del poder de sanidad no iba sobre él, tal vez lo desechaban, tal vez lo pateaban, tal vez sabes que le daban de codo, tal vez lo discriminaban, sí, aleluya, lo dejaban atrás. Y este hombre entristecido, este hombre atribulado, tal vez en tu proceso, aleluya, te hagan lo mismo y te dejen como este enfermo de Bethesda, porque no quieren que también tú alcances tu propósito, porque este hombre no podía porque otros se le adelantaban. Pues así tal vez hay muchos, aleluya, que no quieran, aleluya, que se te impedimento para que tu propósito crezca, para que tu propósito sea conquistado en tu vida. Pero sabes que Dios se glorificó por encima del obstáculo, por encima del tropiezo. Dios, cuando tiene un propósito, Dios lo va a cumplir por encima del que quiere y del que no quiera. Cuando Dios te señaló y comenzó inculcó y predestinó y decretó una palabra en tu vida, se va a cumplir por encima del que diga no, por encima del que se remuerda, por encima de la piedra de tropiezo, por encima de lo que no quiera la montaña, de la barrera que haya. Se va a cumplir tu promesa, se va a cumplir y vas a conquistar, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Solo tienes que confiar y dejar a Dios que trabaje y haga la obra poderosa que Él quiere hacer para contigo. Amén, amén. Y mientras yo estudiaba esta palabra, ¿verdad? Y voy a escuchar aquí a mi amada esposa y a mi amada hija hablando sobre, ¿verdad?, diferentes parábolas que nos habla la Biblia de sanidades y milagros que hizo Dios. Podemos ver que lo que tienen en similidad, ¿verdad?, cada uno de ellos, es que esta gente, por los procesos que estaban pasando, no eran procesos de un año y dos. Bien decía ella del estanque de Bethesda, que llevaba 38 años, ¿verdad? Podemos ver también en otras parábolas de la Biblia donde se encuentra en Lucas, ¿verdad?, el capítulo 13, donde también nos habla de una mujer, ¿verdad?, que se encontraba encorvada por 18 años. También podemos ver, ¿verdad?, cómo en Marcos nos habla sobre sordo mudo, que había nacido sordo y mudo también de nacimiento. Y volviendo a la palabra que estamos predicando hoy, donde se encontraba este ciego que también era ciego de nacimiento. Esos eran procesos que no habían sido de un día, de 2 ni de 3 días. Habían sido procesos de años, habían sido procesos que le habían ocupado toda su vida. Pero aún ellos así, sin saber el día menos inesperado, llegó Jesús a su vida. Llegó el Dios del cielo, el sanador, el poderoso, a hacer el milagro que tanto ellos anhelaban en su corazón, aquel milagro que tanto sus vidas necesitaban. Tal vez tú te encuentras hoy en esta tarde como se encontraba ese ciego. Tal vez tú te encuentras en medio de tu proceso, que tú ves todo oscuro. Tú te encuentras ciego, te encuentras confundido, no sabes qué hacer. Pero déjame decirte, yo te traigo una buena noticia. Hoy llegó Jesús a tu vida. Hoy llegó Jesús como llegó en ese momento donde ese ciego, a posar su mano sobre de ti, a llevarse tu carga, tu enfermedad. Pero tú tienes que tener tu fe como la tuvo ese ciego, porque mientras leía yo esta palabra y la discutía en esta mañana con mi amado esposo, yo le decía a mi amado esposo de las preguntas humanas que uno se hace, como ese hombre, ¿verdad?, Dios le dijo a él: ve al estanque y lávate, ¿verdad?, que fue y se lavara, aleluya, gloria a Dios, y él fue y se lavó. Sí, yo le decía a mi esposo cómo él fue, ¿verdad?, a ese estanque. Sería que alguien lo llevaría, sería que él ya sabía, ¿verdad?, más o menos los lugares, porque de nacimiento había sido ciego, y fue. Señor. Cómo él llegó a ese estanque. Pero mira, déjame decirte, él llegó por fe, él llegó creyendo. Él llegó ese hombre que él no estaba viendo porque él era ciego, solamente estaba escuchando lo que esa voz le decía. Él creyó en esa voz. Así somos tú y yo no vemos al Dios del cielo, pero tú y yo le sentimos, tú y yo le creemos. Por eso Dios, como le dijo a ese hombre: ve y lávate para que tú seas sanado. Así mismo Dios quiere que tú y yo hagamos. Dios quiere que seamos obedientes a su voz, aunque no estemos viendo el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir caminando con fe. Nosotros tenemos que seguir creyendo que el que dio la palabra la va a cumplir, que el que te dijo que te daría te va a dar, que el que dijo que te sanaría te sanará, que el que te dijo que te iba a prosperar te va a prosperar, te va a suplir, va a enderezar tu matrimonio, va a darte lo que tanto necesitas. Lo que él te dijo se va a cumplir, como se cumplió la palabra en este ciego, como se cumplió la palabra
pensó que no tenía solución, pero ellos no podían entender, como dice este poderoso tema, que el propósito de Dios nadie lo conoce. El propósito de Dios en esta parábola, ¿verdad? En esta poderosa palabra de este ciego, los discípulos de Dios, aún andando con Dios, conociendo el Dios con el que andaban, que era Jesús de Nazaret, el que hacía prodigios y milagros, aún ellos no podían entender en su humanidad cuál era el propósito de Dios en ese ciego. Así hay mucha gente en tu vida y en la mía, que cuando nos ven en medio del proceso, hacen como estos discípulos, se va el espíritu de ellos y viene su humanidad, y ahí es donde empiezan a dudar, y la duda los hace comentar, los hace murmurar, los hace juzgar, porque se les olvida ver a través del espíritu, se les olvida ver las cosas como si fuera Dios, porque su mente humana, su carnalidad no se los permite. Pero déjame decirte que si en tu vida se han levantado como estos discípulos, gente que está dudando lo que Dios va a hacer contigo, déjame decirte que cuando Dios pose su mano sobre de ti, cuando Dios pose tu mano sobre tu vida, sobre lo que Dios va a hacer contigo, a través de ese propósito que Dios va a hacer en tu vida, esas son las primeras personas que van a ser impactadas, porque a través del propósito que Dios va a hacer en tu vida, van a ser salvadas almas, van a haber vidas que van a creer, aquellas que decían, no, ya él no tiene solución, ya él no tiene remedio, tal vez como le dirían ese ciego ahí donde él se encontraba viviendo, tal vez mucha gente decía, pobre ciego, ay Dios mío, no tiene solución, ese ya no va a ver, tal vez andaba sucio, tal vez andaba despeinado, descalzo, no lo sé. Yo te estoy hablando yo en mi humanidad, ¿verdad? Tal vez ellos eran gente que lo juzgaba, como me dice a mí esta poderosa palabra. Sí, Señor. Cuando se preguntan que quién pecó, este o sus padres, tal vez así había gente en esa, ¿verdad? En ese pueblo también juzgando. Eso fue un castigo de Dios que le dio a ese niño ciego. Sí, eso Señor. fue algo que hicieron sus padres para que hayan nacido con esa maldición. Pero ellos no entendían que, como dice Dios en el versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay mucha gente que no entiende que el proceso que tú estás pasando, como decía mi amada hija a través del Espíritu, no es que tú tengas la mano de Dios encima, no es que tal vez tú estés en pecado o que tal vez tú estés en desobediencia, no, es que Dios tiene un plan poderoso para tu vida, para impactar a tu familia, para impactar al prójimo. Es un propósito poderoso que, como la gente no puede entender y no puede ver las cosas como Dios la ve, empiezan a juzgar y se empiezan a dejar llevar porque por lo que ven. Pero hermano, amado amigo que me escucha, si esos discípulos hubieran abierto sus ojos espirituales, hubieran abierto su pensamiento espiritual, tal vez hubieran hecho la pregunta de otra forma, tal vez hubieran dicho, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes sobre este ciego? No, pero antes de hablar en una forma positiva, se le hace más fácil juzgar, se le hace más fácil hablar en una forma negativa. Pero déjame decirte, amado hermano que me escuchas en esta hermosa tarde del Señor, mientras yo leí esta palabra del versículo 1 al 12, que el Dios del cielo le permitió a mi amado esposo exponer en esta tarde con este tema, donde dice el propósito de Dios nadie lo conoce. No te desesperes por el proceso que tú estés pasando, no te desenfoques, escucha la voz de Dios solamente, afina tus oídos espirituales, empieza a cerrar tus oídos carnales a todas esas voces que vienen a hablar de cosas negativas a tu vida, a todas esas voces que te vienen a dar malos consejos, a todas esas voces que se levantan a juzgarte, a señalarte, a criticarte. Empieza a afinar tu oído a la voz de Dios, porque Dios solamente conoce lo que a ti te conviene, lo que es mejor para ti, y solamente Dios sabe el propósito que tiene contigo desde el vientre de tu madre, donde te formó, donde te señaló, donde te escogió, te dio nombre y dijo, hijo mío eres tú, hija mía eres tú, y propósitos poderosos tengo contigo. Así que no importa lo que esté sucediendo, el propósito de Dios nadie lo conoce. Oiga, podemos ver en este tiempo, oiga, cómo hay tanta gente carnal en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra me registra, oiga, que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Y a veces, muchas veces, oiga, en el propósito en el cual usted y yo nos encontramos, podemos reconocer y ver cuánta gente está en el espíritu y otras en la carne. Porque, como decía mi amada esposa, en el versículo 9 hay una, aleluya, una palabra poderosa y contundente. ¿Sabe por qué? Porque en medio de este propósito, claramente decía, unos decían, él es
es? Y otros decían, a él se parece. Él decía, soy yo. ¿Cuántas veces, oiga, aleluya, una vez todos ven en su propósito cumplir en nuestras vidas, aleluya, sí también quedan maravillados? ¿Sabe por qué? Porque en la carne, como decía mi amada esposa ahorita, en medio de tu propósito, oiga, están mirando, aleluya, lo que es carnal, oiga, le están mirando, oiga, lo que realmente, aleluya, ellos pueden percibir por sus ojos carnales. Claramente lo registra, oiga, la poderosa palabra, oiga, que el propósito de Dios nadie lo conoce. ¿Sabe por qué? Porque solamente usted y yo somos los que sabemos. Oiga, hay gente que está en el Espíritu, es como yo estaba diciendo, oiga, porque el Espíritu es uno solo. Oiga, aleluya, usted tiene que tener sus oídos cerrados a muchos consejos. Oiga, lo que yo he aprendido de cada propósito es, aleluya, a depender de Dios. Oiga, es que en el desierto, en medio de la situación del problema y la prueba, oiga, tenemos que usted y yo ser, aleluya, claramente, aleluya, porque mucha gente procura en medio de su proceso, en medio del propósito de Dios, oiga, escuchar voces, oír consejos. Oiga, hay pastores que dan malos consejos, oiga, hay evangelistas que dan malos consejos, oiga, hay congregaciones, oiga, te lo digo por testimonio, que se han levantado claramente, como dice su palabra, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi corazón, aleluya, en mi Salvador. ¿Sabe por qué? Tú te preguntas qué tiene que ver esto. Sí, es que en medio del propósito, oiga, Satanás utiliza a quien menos tú te imaginas para levantarse en contra tuya, aleluya, y hacerte dudar del propósito de Dios. Déjame decirte una cosa, te la digo, aleluya, por experiencia, por testimonio. Oiga, me he mantenido en la fidelidad a Dios, no importando lo que ve alrededor, no importando lo que murmuren alrededor, no importando todos aquellos, oiga, que digan y hablen, porque yo sé que algo Dios tiene para mí, porque claramente, aunque digan, como esos discípulos en un momento dado, que creían que estaba pecando, que creían que fue un castigo, era que claramente el Dios del cielo quería glorificarse, porque ciertamente, dice el versículo 5 del capítulo 9 de San Juan, claramente, entre tanto que estoy, aleluya, en el mundo, aleluya, luz soy del mundo. O sea, tú y yo tenemos que estar claros, aleluya, que el Dios del cielo, en aquel momento, en aquella historia, en aquella parábola, aleluya, aquel, aleluya, ciego, Él les hizo ver, aleluya, entre tanto que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Por tanto, tú y yo, en medio del propósito que no conozcamos, oiga, tenemos que confiar en ese, aleluya, poderoso Dios, y a través de aquellas historias, oiga, que fueron verídicas, tú, aleluya, te mantengas firme, oiga, en el propósito que Dios tiene predestinado para ti. Porque ciertamente, oiga, en el versículo 5 se lo dice, y en el versículo 6 y 7 dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. O sea, claramente hacía de pasar a nosotros. Oiga, ¿quién diría que Jesús, aleluya, haciendo todo esto, iba a demostrar su poder? Oiga, te puedo decir, aleluya, como hizo con nosotros, en un testimonio claramente, porque alrededor, oiga, de cuando Dios está obrando, cuánta gente, aleluya, claudican, oiga, alrededor, quizás para hacerte claudicar en medio de tu proceso. Oiga, que tú, aleluya, desvíes tu mirada del maestro. Oiga, claramente quizás los que estaban alrededor, sí, como pasa en nuestra vida, oiga, carnalmente viendo, quizás decían, qué loco es este, que en medio del proceso, oiga, ¿qué va a hacer con este hombre? Está escupiendo, haciendo lodo para pasarlo en los ojos de este que padece de una condición en su cuerpo, que era la ceguera. Hacía de pasar en nosotros cuánta gente, oiga, por testimonio alrededor, en medio del proceso te ponen el pie, en medio del proceso te tratan de tumbar, en medio del proceso, cuando más tú necesitas. Oiga, déjame decirte una cosa, es lo mejor que ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque mientras toda esta gente, monigotes de Satanás, que Satanás ha utilizado en medio de mi proceso, oiga, para tratarme de detener, he aprendido, como el versículo 5 del capítulo 9, a confiar yo y el maestro, a ser yo y el maestro. ¿Sabe por qué? A depender directamente del Dios del cielo. No necesito que nadie me aconseje, no necesito oír voces. La voz que necesito oír es la que habla en San Juan capítulo 9 versículo 5, aquel que vino al mundo a hacer luz, aquel que vino al mundo a demostrar su poder poderosamente. En ese que tenemos que confiar, en ese que en medio del propósito, que muchas veces no entendemos, mantenernos ahí, mantenernos firmes, porque algo grande va a sacar de nosotros. Por tanto, oiga, amado hermano, dice en el versículo 8, entonces los vecinos
Los que antes le habían visto que era ciego decían, no es el que se sentaba y mendigaba. O sea, ahí es que viene. Oiga, ahí es que viene. Oiga, la gente que está alrededor. Oiga, aleluya, mirando. Oiga, la gente que están especulando. Oiga, y tienen que entonces ver. Oiga, porque dos cosas, aleluya, Dios demostraba en medio de su propósito. Oiga, era su poder y el milagro, aleluya, que Dios hace, aleluya, en nosotros. Aleluya, luego, aleluya, Él va a hacer una cosa poderosa, aleluya, como estaba haciendo aquí. Él estaba demostrando, oiga, no solamente el poder de Él a través de este ciego, sino que esta gente viera que había un Dios poderoso en el cual iban a tener que confiar en Él. Claramente nos registra la poderosa palabra, oiga, en el versículo, aleluya, 10 y 11, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y les dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve así lo ves y levántate, y fui, me la ve y recibí la vista. O sea, claramente, aleluya, después, aleluya, que haya cumplido su propósito en nuestras vidas, seremos de testimonio. Oiga, aleluya, demostraremos al mundo su poder, porque claramente, oiga, es como decía mi amada esposa y mi amada hija, cuántos procesos nos pasaron esta gente en la Biblia y los tenemos como ejemplo en medio de nuestro propósito. Fueron años, Dios está avanzando en este tiempo, te lo digo por experiencia, porque como decía mi hija, después que tú te mantengas en la fidelidad en Dios, en la obediencia, en los estatutos y decretos, oiga, Dios va a obrar, quizás una semana, quizás 3 meses, quizás, oiga, aleluya, para Él glorificarse. Lo importante es que tú tengas esa confianza en Él, porque claramente en el versículo 12 dijo, entonces le dijeron, ¿dónde está Él? Y Él le dijo, no sé. O sea, claramente, aleluya, cuando ven lo que Jesús hace en ti, en mí, oye, los demás procuran por, aleluya, por este que hizo el milagro. Oiga, cuando los demás ven, oiga, que obraron, es como hace poco, oiga, que yo pasé por un proceso, y oiga, y al finalizar ese proceso, oiga, yo me encontraba en una oficina con una persona que tenía el mismo problema, oiga, sin esperanza, sin salvación. Yo estaba acabando, oiga, de salir de un proceso con un testimonio poderoso para darle, aleluya, apoyo a este hombre. Yo le dije, igual que tú me encontraba yo en este día, oiga, hace unos minutos atrás, pero yo te puedo decir que quien te saca de ahí se llama Jesús de Nazaret. Él estaba buscando claramente, como decía el versículo, aleluya, 12, ¿dónde está Él? Él está aquí, Él está en tu propósito, el que tú confíes en Él, el que no te apartes de Él, el que tú sigas teniendo esa confianza, no importando lo que tú ves alrededor, no importando, oiga, amado amigo, amado oyente, no importando que tú realmente desconozcas lo que está sucediendo, no te preocupes, aguántate. Él toma la justicia de todo aquel que se levante en contra de ti en medio del proceso. Él toma la justicia, no te dejará en confusión, porque claramente su palabra establece, oiga, que una vez te mantengas firme en el Dios del cielo, oiga, Él va a hacer en nosotros grandes cosas. Una vez tú te mantengas en ese propósito, el Dios del cielo, oiga, va a hacer grandes cosas. Aleluya, aleluya, siempre habrá un propósito en nuestras vidas. Oiga, para que Jesús se glorifique, es necesario que Jesús pase por ti, por mí. Es necesario que usted y yo pasemos por el proceso. Es necesario que usted y yo no entendamos el propósito que Dios tiene establecido. Mientras usted y yo no lo entendamos, hay uno que sí lo entiende y está trabajando, no importando, oiga, quien se levante en contra del propósito establecido de parte de Dios. Tú y yo debemos confiar en que se cumpla, confiando en el Dios del cielo. Otra palabra que podemos ver que Dios se glorificó grandemente fue en 2 de Reyes capítulo 5, verso 1 en adelante, que dice claramente en el verso 2, y de Siria habían salido armas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha a la cual le servía, a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así he dicho a una muchacha que es de la tierra de Israel y del rey de Siria, anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues llevándolo consigo
dio 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que yo la sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y de vida, para que te envíe a mí y sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y vete como buscad ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado su vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Santo. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía, para mí saldrá. Él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son los mejores que todas aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Señor. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Sabes qué? Aleluya, tal vez no fue como Naamán pensaba, como dijo claramente en el verso 10, 11 y 12, que decía: entonces Eliseo envió un mensajero. O sea que Eliseo no fue quien salió, aleluya, claramente, aleluya, posarle la mano como Naamán pensaba que iba a acontecer. Sí, tal vez tú Señor. no, aleluya, tu propósito no se cumple como tú creas. Tal vez tu propósito no se cumple como tú lo tienes predestinado. Eso Tal vez es. tu propósito no se cumple como tú crees y como tú quieres. El propósito en tu vida se va a cumplir como Dios sabe que va a ser de bendición y de gran ayuda a tu vida. Sabes que Dios se glorificó grandemente, aleluya, porque Dios lo que quiere es sorprenderte y que tú veas que no es como tú y yo queramos, sino como Él quiere. Porque Él sabe lo que es de bendiciones, Él sabe lo que es de prosperidad para tu Señor. vida, Él sabe lo que va a ser, aleluya, de gran ensanchación, de multiplicación, aleluya, de gracia en tu vida. Por tanto, solo consta la obediencia, porque sabes que todos estos hombres, otro fue Abraham, claramente cuando el Espíritu Santo a su único hijo le dijo que lo sacrificara. Él por fe, aleluya, claramente fue y hizo la ordenanza del Padre y comenzó allí, aleluya, a hacer lo que el Padre le había dictaminado. Pero ¿sabes qué? Le dijo en el verso 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Porque ¿sabes qué? En medio del proceso Dios te prueba a ver si tu confianza va a estar puesta en quién, Sí, si Señor. en ti o en el hombre o en la prueba, y no vas a hablarle claramente a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, porque en el Señor. proceso, en la prueba, en la dificultad, en la tormenta, en el desierto, cuando hay un proceso, aleluya, tú y yo tenemos que estar de rodillas diciendo: Señor, yo te creo, voy a ser como Naamán, voy a ser como el hombre ciego, voy a ser claramente que aunque claramente, aleluya, no entendieron su proceso, pero te obedecieron Sí, y Señor. vieron tu gloria. Aleluya, por tanto Abraham vio la gloria de Dios, pero tú y yo tenemos que actuar por fe, vivir por fe y hacer la obediencia de Dios para que tu propósito se cumpla. Porque Dios lo que quiere que tú entiendas en esta tarde es que lo que tú le estás pidiendo, Él te lo va a contestar, que tu propósito se cumplirá, que Él va a usar el menos que tú te imagines, que Él va a hacer lo menos que tú te esperes, que Él va a obrar con menos que lo que tú te imaginas, que Él va a hacer cosas grandes y te va a contestar. Porque como dice en Isaías capítulo 55 verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Por tanto, Dios va a obrar en tu vida, Dios va a hacer la obra grande, Dios va a aleluya por encima de todo, por encima de los que te rehúsen, por encima de los que te señalen, por encima del obstáculo, por encima de tu enfermedad, por encima de lo que tú estés Vive pasando y Jehová. atravesando. Dios lo va a cumplir, pero no como tú quieras, no como yo quiera, sino como Él quiera, y va a ser de gran bendición abundante sobre tu Eso vida. es. Pero solo tienes que confiar, solo tienes que esperar en Jehová y decir: yo espérate de tu tiempo, Eso yo voy es. a esperar a tu tiempo, porque todo obrará para bien en mi vida, tu propósito se cumplirá en Eso mí y yo me gozaré de tu bendición. Por tanto, Dios te dice que el único que conoce el plan y el propósito que tiene predestinado para tu vida, para tu alma, para tu ser, aleluya, claramente es Dios. Por tanto, aleluya, olvídate de los que te calumnien, olvídate de los que te digan tantas cosas para desviarte del plan de Dios. Eso es. Comienza a enfocarte en la palabra, en la promesa. Conquista la bendición, conquista la promesa.
Dios ha decretado para tu vida comienza a marchar, aleluya, y verás la gloria de Dios a tu favor. Aleluya. Por eso es que no importa lo que estés pasando, ¿verdad? No importa por el proceso que tú estés siendo procesado. Eso es. La situación, sea cual sea la cual tú estés en este momento de tu vida, ¿verdad? Siendo atravesado o siendo atravesada. Lo que tienes que enfocarte es que lo que estás pasando en ese proceso donde tú te encuentras hoy en día es donde Dios se está glorificando en tu vida, aunque tú veas lo contrario. Porque en medio de ese proceso es donde Dios te está formando, donde Dios te está dando forma, donde Dios te está puliendo, donde Dios te está ciñendo a ti, donde Dios te está pasando por el fuego. ¿Para qué? Para hacer de ti una joya preciosa, para hacer de ti una vasija, ¿verdad? Que sea útil para las manos del Señor. Es para que tú seas una persona como lo fue esta persona, que antes era una persona impedida, pero te había dejado de ser impedida y se formó una persona útil. Eso es lo que Dios está haciendo a través de tu proceso, para poder cumplir el propósito que Él tiene determinado para ti. No importa lo que tú estés pasando, no importa si la gente te esté rechazando, no importa si tú te sientes traicionado o te sientes traicionada, si tú te sientes sola o sola en medio de tu propósito. Tal vez has buscado muchos consejos, tal vez has ido donde muchas personas y las palabras que te han dado no son las correctas, o tal vez te han dado las palabras que no te están llenando como tú quieres ser llenado. Pero déjame darte una buena noticia en esta hermosa tarde del Señor. Vete de rodillas, vete allí a clamar al Dios del cielo. Él te va a dar la palabra verdadera. Él nos dejó este libro que se llama su Santa Biblia, en la cual Él va a profetizar a tu vida directamente, en la cual Él va a ministrar, te va a servir de guía en medio de tu proceso, te va a servir de enseñanza en medio de tu proceso, porque esta palabra que Él dejó aquí escrita, que es su palabra profética, es la palabra que te va a ministrar, es la palabra que te va a abrir los ojos en medio de tu ceguera, porque tal vez en medio de tu propósito, en medio de tu proceso por el cual estás pasando, tú te encuentras ciega como se encontró este ciego. Pero déjame decirte que sí, en medio de tu proceso tú puedes estar ciego, pero cuando tú veas el propósito que Dios tiene para ti, tú vas a ver luz, tú vas a ver claridad, tú vas a ver lo que Dios ha determinado para ti, y tú vas a poder alzar tu mano al cielo, vas a poder abrir tu boca y dar la alabanza y la gloria a Dios, porque Dios no miente, Dios no llega tarde ni temprano, Dios llega en el momento perfecto, porque el propósito que Dios tiene para tu vida es un propósito perfecto, es un propósito que tanto como te va a impactar a ti, van a haber vidas impactadas a través de ese propósito. Es lo que tú tienes que entender, que tal vez en el proceso que tú te encuentras, un día va a ser de testimonio para tú hablarle a otras personas, para tú ministrarle a otras vidas, para tú aconsejar a otras personas que tal vez se encuentren pasando por lo que tú te encuentras hoy. Déjame decirte que tú no estás solo, déjame decirte que tú no estás abandonado, déjame decirte que el Dios del cielo está contigo ahí, ahora mismo donde tú te encuentras, tal vez turbado, tal vez diciendo: Señor, tú me has abandonado, Señor, yo me encuentro herida, yo me encuentro herido, yo me encuentro solo, yo no entiendo por lo que yo estoy pasando, oh Dios mío, ¿hasta cuándo? Oh Dios mío, ya yo no soporto, ya yo no aguanto, pero el Señor del cielo te dice: tú estás en medio de mi proceso, pero no estás solo, yo estoy contigo tomándote de tu mano, yo estoy contigo caminando, yo estoy contigo llevándote en el camino correcto por el cual debes andar. Ay, no escuches otra voz que no sea la mía, soy yo Jehová quien te hablo, soy yo Jehová quien te guío, soy yo Jehová que te voy a enseñar y voy a mostrarte a ti y a todo aquel que te juzgó, a todo aquel que te criticó, que te señaló, a aquel que dudó de lo que yo había dicho para ti. Yo Jehová te voy a poner en alto delante de cada uno de ellos, y todos van a tener que reconocer que tú eres mi hijo, que fui yo quien te llamé, que te escogí, te preparé, que soy yo Jehová quien te va a dar la victoria en medio de esta batalla. Soy yo Jehová que te va a poner en alto, soy yo Jehová quien te va a dar la bandera de victoria, porque soy yo Jehová quien ha puesto una espada poderosa en tus manos para que tú sigas peleando, no para que te detengas en medio de este proceso. Soy yo Jehová quien va a cumplir el propósito santo que tengo para tu vida. Soy yo Jehová quien tengo que cumplir el propósito santo que tengo para tu familia.
que tengo para tu hogar, que tengo para tus finanzas, porque que es imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios hace de lo imposible posible. De la nada Dios lo hace todo. Así que solo confía, solo sigue caminando, solo aguanta un poquito más, ¿sí? Porque a veces nos desesperamos, y te lo digo por testimonio propio. A veces no entendemos las cosas y decimos: Señor, ¿en qué te fallé? ¿Qué fue lo que hice mal? Pero Dios te dice en esta tarde: es que tengo un propósito para tu vida poderoso, que aún tú mismo no puedes entenderlo, que aún tú mismo en medio de tu proceso no lo comprendes, pero confía en mí, que yo te llamé para darte bien, yo te llamé para hacerte bien, no mal. Yo soy Jesús de Nazaret, que hoy ha venido a tu vida para mostrarte el propósito poderoso que quiero cumplir en ti, como dice este tema, que el propósito de Dios nadie lo conoce, pero déjame decirte que el que tiene que conocerlo lo conoce, y se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Verdad? Por eso es que entonces, amado hermano, yo te digo, como dice este tema, ¿verdad?, que Dios le dio a mi amado esposo, el propósito de Dios nadie lo conoce, aún ni tú mismo que estás, ¿verdad?, tal vez pasando por él. Tal vez tú no conoces ese proceso por el cual estás pasando, esa situación, pero ya muy pronto vas a conocer el propósito que Dios tenía para tu vida, y te vas a glorificar en él, y muchas vidas van a ser glorificadas a través del mismo. Aleluya, gloria a Dios. Quiero así, ¿verdad?, leer por aquí las personas que nos han llamado en esta hermosa tarde del Señor. Waldemar de West Springfield, oración por fortaleza y familiar. Aleluya. Nuestro hermano Héctor Dávila, salud y felicita el programa, ¿verdad? Y los hermanos René y Alondra, Dios te bendiga, Héctor Dávila. Aleluya. A Félix de Springfield, oración por salud. Amén. Miriam de Springfield, oración por fortaleza. Se siente traicionada y Dios le está hablando. Amén. Aleluya. Dios nos puede traicionar el hombre, aleluya, Miriam. Sí, Señor. Nos pueden traicionar la familia, nos pueden traicionar todo el mundo, pero Jehová nunca te traiciona. Dios es tu amigo fiel y Dios es el que está contigo en medio de tu proceso, así que confía en Él, aleluya, que Él va a cumplir ese propósito poderoso que tiene para ti, Miriam. Edgar Claudio, oración por operación de la pierna, ¿verdad?, de su hijo, aleluya, y también vamos a orar así por lo que se han mantenido conectados a través del internet, ¿verdad?, en New York, Massachusetts, en Caguas, en San Juan, Nahuatl y Carolina, aleluya. Y así también, ¿verdad?, quiero saludar también, y vamos a orar por él, por mi hijo José Javier, ¿verdad?, amén, mi hijo mayor, que se encuentra aquí, ¿verdad?, con nosotros en la emisora, ¿verdad?, que pronto sabemos que va a estar aquí a través de estas cámaras, ¿verdad?, predicando la poderosa palabra del Señor, porque Dios ha dado una palabra para él, y yo le creo al Dios, aleluya. Y déjeme decirle, ¿verdad?, que la gloria y honra es del Señor. No podemos llevar un mensaje ni, ¿verdad?, una predicación sin estar pasando por un propósito, sin estar pasando por un proceso. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad?, porque aparte de todas las cosas que vamos pasando, son las que nos llevan, ¿verdad?, a seguir llevando un mensaje de testimonio, porque realmente si no hay batalla no hay victoria, y si no hay victoria no hay testimonio en cual nosotros podemos llevar las nuevas de salvación. Lo importante es que usted y yo, allá en la distancia, usted se mantenga, no oiga otras voces, oiga, aún no entendiendo el propósito de Dios, solamente lo conoce, manténgase fiel a Dios y Él hará. Así que oremos en esta gloria, Padre Dios, te honra, Dios mío, Señor, que tu voz en la mano, Dios mío, reconociendo que tú eres un Dios sanador, Dios mío, si es de necesidad, Dios mío, que tú suplas, Dios mío, en medio de la necesidad, todo aquello, Dios mío, Señor, que le haga falta, Dios mío, Señor, mira a todas aquellas personas, Dios mío, que están llamando por traición, reconociendo que en este último tiempo hemos de ser traicionados, hemos de ser el Padre Santo, Dios mío, padeciendo por tu causa, Dios mío, Señor, pero tú vas a ganar la victoria, Dios mío, no importando lo que vamos alrededor, Dios mío, bendícelo, Dios mío, llénanos de fortaleza, llénanos de virtud, Padre, para que puedan seguir caminando en este último tiempo. Oh, Espíritu Santo de Dios, te damos toda gloria, toda honra, Dios mío, porque a ti te pertenece, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Así que Dios les bendiga, nos vemos el próximo sábado de 1 a 2 en este su programa Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
Radio Victoria en Cristo no se hace responsable con las expresiones vertidas en el pasado programa.